Era una noche sin luna en las afueras de Antigua Guatemala cuando Miguel Hernández sintió que algo lo seguía. El sonido era inconfundible, garras raspando el pavimento, un jadeo profundo que parecía venir de todas direcciones a la vez. Cuando finalmente reunió el valor para mirar hacia atrás, lo que vio lo dejó paralizado. Los ojos rojos como brasas ardientes lo observaban desde la oscuridad, pertenecientes a una criatura del tamaño de un becerro, con pelaje negro que parecía absorber la poca luz de las estrellas. Miguel corrió como nunca antes en su vida, sintiendo el aliento caliente de la bestia en su nuca. Logró llegar a su casa justo a tiempo, cerrando la puerta de un golpe mientras escuchaba arañazos desesperados del otro lado. Cuando amaneció, las marcas en la madera eran profundas y reales. Esto no fue una pesadilla, fue un encuentro con el Cadejo. Si historias como esta te fascinan y quieres descubrir más misterios de Latinoamérica, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Cada semana exploramos las leyendas más perturbadoras de nuestro continente. El relato de Miguel no es único. A lo largo de Centroamérica, desde Guatemala hasta Costa Rica, miles de personas juran haber visto a esta criatura sobrenatural. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. No hay una sola versión del Cadejo. Según la tradición, existen dos. El Cadejo negro, con sus ojos carmesí brillando en la oscuridad, es el presagio de la muerte. El guardián de los caminos que castiga a los borrachos, los infieles y aquellos que caminan con malas intenciones. Persigue a sus víctimas durante kilómetros, alimentándose de su terror, hasta que finalmente, pocos viven para contar qué sucede después. Pero existe también su contraparte, el Cadejo blanco, una criatura igualmente imponente, con pelaje plateado, que brilla bajo la luz de la luna y ojos que irradian una luz azulada y tranquilizadora. Este guardián protege a los viajeros inocentes, especialmente a aquellos que caminan solos por la noche. Aparece silenciosamente junto a ellos, manteniéndose en las sombras, ahuyentando peligros tanto naturales como sobrenaturales. Algunos dicen que si te encuentras con el Cadejo blanco, jamás debes intentar tocarlo o seguirlo. Simplemente acepta su protección y continúa tu camino. Pero ¿qué son realmente estas criaturas, espíritus ancestrales, guardianes precolombinos que sobrevivieron la conquista española, o algo mucho más antiguo y extraño? Los relatos se remontan a cientos de años atrás, mucho antes de que existieran cámaras o grabadoras. Las comunidades indígenas ya hablaban de perros espectrales que vigilaban los caminos sagrados. Cuando los españoles llegaron, estos encuentros no cesaron. De hecho, se multiplicaron. Lo más perturbador es que los avistamientos continúan hasta hoy. En plena era digital, con smartphones y cámaras de seguridad, personas siguen reportando encuentros con estas criaturas. Y las descripciones son inquietantemente consistentes. El tamaño, los ojos brillantes, el comportamiento protector o amenazante según el color del pelaje. ¿Coincidencia colectiva? ¿Histeria masiva? ¿O hay algo realmente caminando en nuestras carreteras oscuras? Algo que desafía toda explicación racional. Mucho antes de que los conquistadores españoles pisaran estas tierras, mucho antes de que el cristianismo trajera sus propios demonios y ángeles guardianes, los pueblos originarios de Mesoamérica ya susurraban sobre criaturas caninas que caminaban entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En los códices mayas, específicamente en el Códice de Dresde y el Popol Vuh, encontramos referencias a perros sobrenaturales que servían como guardianes de los umbrales. Los mayas los llamaban Tzul-Taká, los perros de la oscuridad, seres que acompañaban a los muertos en su viaje al Xibalbá, el inframundo.
Pero estos no eran simples guías espirituales. Según las crónicas, también perseguían a aquellos que habían violado las leyes sagradas, a quienes caminaban por senderos prohibidos durante la noche, cuando el velo entre los mundos se volvía más delgado. La civilización náhuatl tenía su propia versión de estas entidades. Hablaban del Xoloitzcuintli, no solo como el perro sin pelo que conocemos hoy, sino como una manifestación divina del dios Xolotl, hermano gemelo de Quetzalcóatl. Xolotl era el dios del ocaso, de las transformaciones y de todo aquello que existía en los límites de la realidad. Se decía que podía adoptar la forma de un perro enorme con ojos que brillaban como brasas para guiar a las almas o para castigar a los transgresores. Las excavaciones arqueológicas en sitios como Teotihuacán y Monte Albán han revelado entierros ceremoniales donde perros fueron colocados junto a los muertos, evidencia tangible de esta creencia milenaria en canes sobrenaturales que operaban como psicopompos, conductores de almas. Ahora bien, existe un mito popular que debemos descartar de inmediato. Muchos afirman que el cadejo es una invención puramente colonial, creada por los misioneros españoles para mantener a los indígenas temerosos y controlados. Esto es completamente falso. Los registros históricos demuestran que cuando los conquistadores llegaron, se encontraron con que estas leyendas ya estaban profundamente arraigadas en la cosmovisión indígena. Lo que sí ocurrió fue algo mucho más fascinante y complejo, una fusión cultural sin precedentes. Durante la conquista española, los misioneros católicos reconocieron estas creencias ancestrales y en lugar de erradicarlas por completo, las reinterpretaron. El concepto del perro negro, asociado con el mal, se fusionó con las representaciones europeas del diablo y sus manifestaciones caninas. El perro blanco, protector de viajeros, fue sutilmente vinculado con la idea de ángeles guardianes. Esta sincretización no fue accidental, fue una estrategia deliberada de evangelización. Los frailes franciscanos y dominicos documentaron estos procesos en sus crónicas, describiendo cómo las poblaciones indígenas comenzaron a ver en el cadejo una manifestación que contenía tanto elementos de sus antiguas deidades como de la nueva religión impuesta. El resultado fue una criatura híbrida, un ser que pertenecía simultáneamente a dos mundos culturales, haciendo la leyenda aún más poderosa y persistente. Pero aquí surge una pregunta que nadie ha podido responder satisfactoriamente. Si el cadejo es simplemente una leyenda heredada, una mezcla de tradiciones antiguas y coloniales, ¿por qué entonces sigue apareciendo? Y más inquietante aún, ¿por qué parece elegir a ciertas personas específicas mientras ignora completamente a otras que caminan por los mismos senderos oscuros? Pero aquí es donde la leyenda se vuelve verdaderamente inquietante. Porque no estamos hablando de una sola criatura, sino de dos entidades completamente opuestas que comparten la misma forma. El cadejo blanco y el cadejo negro representan una dualidad tan perfecta que desafía nuestra comprensión racional de cómo las leyendas evolucionan. Desde una perspectiva antropológica, esta división no es accidental. Es el resultado de siglos de necesidad humana de categorizar el bien y el mal en formas tangibles, de darle rostro a nuestros miedos más profundos y también a nuestras esperanzas de protección. Los relatos documentados revelan patrones fascinantes. En 1987, un equipo de antropólogos de la Universidad de San Carlos registró testimonios de 32 personas en diferentes regiones de Guatemala que afirmaban haber encontrado al cadejo blanco. Todos describían la misma experiencia. Una sensación inicial de terror al ver los ojos brillantes en la oscuridad, seguida de una calma inexplicable. Varios testigos relataron que la criatura blanca los había guiado fuera de peligro, alejándolos de barrancos, de zonas donde más tarde se descubrieron asaltos
o simplemente acompañándolos hasta que llegaban a un lugar seguro. Pero lo más perturbador es que muchos de estos encuentros ocurrieron en momentos donde las personas admitían estar tomando decisiones cuestionables, caminando por lugares prohibidos o regresando de actividades que preferían mantener en secreto. El Cadejo Negro, por otro lado, aparece en circunstancias completamente diferentes. Los psicólogos que han estudiado estos testimonios identifican un patrón de culpa preexistente en casi todos los casos. Las personas que reportan encuentros con la variante oscura frecuentemente admiten, bajo análisis, que estaban involucradas en comportamientos que violaban sus propios códigos morales o los de su comunidad. Infidelidad, robo, traición, mentiras graves. La criatura negra no solo persigue, también juzga. Y aquí es donde la teoría de la proyección psicológica cobra fuerza. Es posible que el Cadejo Negro sea una manifestación externa de nuestra propia conciencia culpable. Una forma en que la mente humana materializa el castigo que cree merecer. Pero déjame hacerte una pregunta directa y quiero que reflexiones honestamente. Si te encontraras solo en un camino oscuro, ¿qué color de ojos esperarías ver brillando en la oscuridad? Tu respuesta dice más sobre ti de lo que imaginas. Y si has tenido alguna experiencia que no puedes explicar, compártela en los comentarios. Este canal se ha convertido en un archivo de encuentros reales y tu historia podría ser la pieza que falta en este rompecabezas. Porque aquí está la pregunta que nadie se atreve a hacer. ¿Y si no existen dos cadejos? ¿Y si es la misma entidad? Y el color que percibimos depende únicamente de quiénes somos en ese momento, de las decisiones que hemos tomado, del peso que llevamos en nuestra conciencia. Si el cadejo es simplemente un espejo oscuro que refleja nuestra verdadera naturaleza. Ahora bien, la pregunta que todos se hacen es, ¿sigue apareciendo el cadejo en pleno siglo XXI? Y la respuesta es tan perturbadora como fascinante. En los últimos 20 años se han documentado más de 300 casos reportados oficialmente en Guatemala y El Salvador. Casos que no pueden ser simplemente descartados como superstición rural. Estamos hablando de testimonios de profesionales urbanos, estudiantes universitarios, incluso policías y médicos que han tenido encuentros con esta criatura. Lo más inquietante es que estos relatos modernos mantienen una consistencia asombrosa con las descripciones históricas, a pesar de que muchas de estas personas nunca habían escuchado la leyenda completa antes de su experiencia. Los investigadores del fenómeno han identificado patrones muy específicos en estos encuentros contemporáneos. La mayoría ocurre entre las 2 y las 4 de la madrugada, en caminos solitarios o callejones poco iluminados de zonas urbanas. Las víctimas típicamente están solas, regresando de trabajos nocturnos o fiestas, pero aquí está lo verdaderamente extraño. En el 70% de los casos documentados, las personas reportan haber sentido una presencia vigilante minutos antes del avistamiento. Una sensación de ser observados que eriza la piel. Y en casi todos los testimonios, los testigos describen los mismos ojos rojos incandescentes, del tamaño de puños, y ese olor característico a azufre, mezclado con pelo mojado, que permanece en el aire incluso después de que la criatura desaparece. Antes de que pienses que son simplemente perros callejeros o alucinaciones, déjame contarte algo crucial. En varios casos, especialmente en la zona de Antigua Guatemala y en San Salvador, múltiples testigos han visto simultáneamente a la criatura. Estamos hablando de avistamientos colectivos donde 3, 4, hasta 5 personas describen exactamente lo mismo. El tamaño antinatural, los movimientos que desafían las leyes físicas, la forma en que la criatura parece desvanecerse literalmente en las sombras.
Los perros salvajes no pueden explicar cómo una criatura del tamaño de un ternero puede desaparecer completamente en un callejón sin salida. Las alucinaciones no explican cómo personas que no se conocen entre sí describen detalles idénticos. Si has tenido alguna experiencia extraña en caminos solitarios o conoces a alguien que haya visto algo inexplicable, déjalo en los comentarios. Si esta investigación te está manteniendo enganchado, dale para que más personas conozcan la verdad sobre el Cadejo, porque lo que viene a continuación te va a dejar sin palabras. La ciencia moderna ha intentado explicar estos avistamientos colectivos a través de la teoría de la memoria cultural compartida y los fenómenos de sugestión grupal. Psicólogos argumentan que generaciones expuestas a la misma narrativa cultural pueden experimentar alucinaciones sincronizadas bajo condiciones de estrés o miedo. Pero esta explicación tiene un problema fundamental. No puede justificar las evidencias físicas. Huellas gigantescas encontradas en escenas de avistamientos, marcas de garras en puertas y paredes, y lo más perturbador, los casos documentados donde personas han resultado heridas con laceraciones que los forenses no pueden atribuir a ningún animal conocido. Entonces, si no es sugestión colectiva, si no son perros salvajes, ¿qué diablos está acechando las noches centroamericanas? Y más importante aún, ¿por qué el caso del año 2018 en el pueblo de Huayúa nunca fue explicado satisfactoriamente por las autoridades? Pero ¿por qué esta historia persiste? ¿Qué mecanismo invisible mantiene viva una leyenda durante siglos, atravesando generaciones, resistiendo la modernidad y la ciencia? La respuesta está en la arquitectura misma de nuestra mente colectiva. Los neurocientíficos que estudian la transmisión de narrativas orales han descubierto algo fascinante. Las historias que provocan miedo activan simultáneamente la amígdala y el hipocampo, creando memorias excepcionalmente vívidas y duraderas. El Cadejo no sobrevive porque sea real en el sentido físico, sino porque es real en el sentido neurológico. Cada vez que un abuelo cuenta la historia a su nieto, está literalmente recableando circuitos cerebrales, grabando la advertencia en lo más profundo de la psique infantil. Y aquí está lo verdaderamente brillante. La leyenda funciona como un sistema de control social extraordinariamente efectivo. Piénsalo. En comunidades rurales, donde la iluminación es escasa y los peligros nocturnos son reales, ¿cómo convences a un adolescente de no caminar solo por caminos oscuros? ¿Cómo persuades a un alcohólico de regresar temprano a casa? La respuesta está en un perro espectral de ojos rojos que devora almas. Es más efectivo que cualquier sermón, más poderoso que cualquier advertencia paterna. El antropólogo cultural James Dow documentó en su investigación sobre folclore mesoamericano cómo estas narrativas operan como policías invisibles, regulando comportamientos sin necesidad de autoridad institucional. El Cadejo negro castiga la transgresión, el Cadejo blanco recompensa la virtud. Es un sistema moral completo, codificado en forma de bestia. Pero Guatemala y El Salvador no están solos en esto. Esta misma estructura narrativa aparece en culturas completamente desconectadas. En Inglaterra existe el Black Shuck, un perro negro gigante cuyos ojos brillan como carbones encendidos que presagia muerte. En Escandinavia, el Church Grim protege cementerios antiguos. En México, el Nahual adopta formas caninas. ¿Coincidencia? Los psicólogos evolutivos sugieren algo más profundo, una memoria ancestral compartida. Durante milenios, los perros salvajes y los lobos fueron depredadores nocturnos reales. Nuestros antepasados que temían a las bestias en la oscuridad sobrevivieron. Los que no fueron eliminados.
El miedo a los cánidos nocturnos está literalmente codificado en nuestro ADN, y cada cultura simplemente viste ese miedo primordial con ropajes locales. El investigador de folclore David Liming identificó lo que llama el arquetipo del guardián del umbral, criaturas que habitan espacios liminales entre lo desconocido, entre el pueblo y la selva, entre la sobriedad y la embriaguez, entre la vida y la muerte. El cadejo es el guardián perfecto de estos umbrales. No habita en pleno día ni en plena noche cerrada, sino en ese crepúsculo ambiguo donde la percepción se distorsiona. No ataca a todos, solo a quienes cruzan líneas invisibles de comportamiento aceptable. Y aquí está el elemento final que garantiza su supervivencia: la ambigüedad. A diferencia de monstruos más definidos, el cadejo nunca es completamente malo ni completamente bueno. Esta ambigüedad moral refleja la complejidad de la vida misma, haciéndolo infinitamente más creíble que cualquier criatura unidimensional. Porque en el fondo, todos sabemos que el mundo no es blanco y negro, sino infinitos tonos de gris, como el pelaje de un perro espectral. Entonces, después de todo lo que hemos explorado, después de analizar los testimonios, la historia, la psicología y los patrones culturales, ¿qué es realmente el cadejo? La respuesta es más profunda y fascinante de lo que podrías imaginar. No es simplemente una leyenda para asustar niños. No es solo un perro fantasmal que vaga por las calles oscuras. El cadejo es algo mucho más significativo. Es un espejo cultural, un guardián psicológico, una manifestación física de nuestra conciencia colectiva centroamericana. Representa la eterna batalla entre nuestros instintos de protección y autodestrucción, entre la luz y la oscuridad que habita en cada decisión que tomamos cuando nadie nos observa. Piensa en esto. Cada cultura desarrolla las leyendas que necesita para sobrevivir. Los europeos medievales crearon dragones para explicar lo desconocido más allá de sus fronteras. Los japoneses desarrollaron yokais para enseñar respeto por la naturaleza. Y nosotros, en Centroamérica, creamos el cadejo para algo aún más íntimo, para guardar nuestra moralidad en las horas más vulnerables, cuando estamos solos, cuando las decisiones que tomamos definen quiénes somos realmente. El cadejo blanco y el cadejo negro no son entidades sobrenaturales externas, son proyecciones de nuestro propio juicio moral, externalizadas en una forma que podemos entender, temer y respetar. La verdadera genialidad de esta leyenda está en su ambigüedad moral. No es un simple cuento de buenos contra malos. El cadejo negro no ataca indiscriminadamente, persigue a quienes ya han elegido caminos oscuros. El cadejo blanco no salva a todos, protege a quienes merecen protección. Esta distinción es crucial porque refleja algo fundamental sobre nuestra cultura: la creencia de que nuestras acciones tienen consecuencias espirituales inmediatas, de que el universo mantiene un balance, que nunca estamos realmente solos en nuestras decisiones. Es una forma de justicia poética que trasciende los sistemas legales humanos y habla directamente a nuestra necesidad psicológica de orden moral en un mundo frecuentemente caótico. Y aquí está lo más revelador: los avistamientos modernos, los testimonios del siglo XXI que analizamos, no invalidan esta interpretación, la refuerzan. Porque cuando alguien en 2023 jura haber visto un perro gigante de ojos rojos siguiéndolo después de una mala decisión, no importa si fue real o una proyección psicológica. Lo que importa es que esa experiencia cambió su comportamiento, lo hizo reconsiderar sus acciones, lo reconectó con un código moral ancestral. El cadejo funciona porque necesitamos que funcione, porque en algún nivel profundo
Todos necesitamos creer que nuestras acciones tienen testigos, que no podemos escapar de nosotros mismos. Recuerda aquel testimonio con el que comenzamos, el hombre en la carretera guatemalteca que vio ambos cadejos. Ahora lo entiendes diferente, ¿verdad? No vio fantasmas, vio su propia encrucijada manifestada, y esa es la verdad final sobre el cadejo. Es real precisamente porque lo necesitamos, pero esta es solo una de las leyendas que definen nuestra identidad centroamericana. En el próximo video, exploraremos algo aún más perturbador, La Llorona, y el mensaje oculto que lleva siglos aterrorizando a quienes lo escuchan. Suscríbete para no perdértelo.